Como digo yo, hay gente a la que se le cae el mundo cuando nace un niño con microtia. Nunca le tapes la oreja a tu hijo. Porque si los padres no aceptan la condición, no esperen que su hijo acepte la condición. Si el niño no aprende a defenderse, van a trapear el piso con él. Bueno amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Escuchando Soluciones, un espacio dedicado a reconocer y recomendar sobre problemas o trastornos auditivos. Soy el doctor Serrano. Hoy quisiera hablar sobre un tema en cuanto a microtia que es muy común, la parte psicológica o el tratamiento que damos o que debemos dar a los padres con respecto a la patología de sus hijos. Para esto tengo en este episodio a una acompañante, una amiga de muchos años, una excelente profesional antes que nada, la doctora María Augusta Vega, Dubi de cariño. Tiene más de 21 años asistiendo a familias en el campo de la psicología familiar y muchos casos relacionados con malformaciones, me imagino, o trastornos o situaciones similares al tema de la microtia. Así que este es tu espacio, Dubi, te doy la bienvenida y veamos qué podemos sacar de esto. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí poder compartir el día de hoy, pues como bien dices, amigos de hace años, y es un gusto pues también compartir con la comunidad todos estos conocimientos y lo que podamos aportar para una vida mejor para las personas que nos están viendo y escuchando, con mucho gusto. El momento en que llegas estábamos conversando tras cámaras, como se dice, y te comentaba un poco lo que yo hago en el tema de la microtia y qué es lo que encuentro en relación al miedo que tienen los padres de enfrentar una realidad. Es algo que les digo siempre a ellos, hay que enfrentar una realidad. No podemos hacer nada para cambiar el concepto estético del niño. Entonces, ahí vienen muchas preguntas que ya se salen de mi ámbito. A veces nosotros como profesionales médicos es muy fácil, incluso hay una falta de empatía terrible en muchos médicos, en el decir, no te preocupes, de eso no pasa nada, una estética solo es una pequeña malformación, pero hay gente que no lo ve así. Como digo yo, hay gente a la que se le cae el mundo cuando nace un niño con microtia. Y incluso yo personalmente he cambiado el método de diagnóstico. Inicialmente los valoraba muy pequeñitos, ahora les doy, como digo yo, un periodo de duelo a los padres, que son los primeros 4 meses, a que ellos entiendan la situación, se entienda mejor el problema y cómo vamos a trabajar con el niño. Entonces, en base a eso habíamos hecho unos cuestionarios con padres de familia, en fin, que nos han enviado algunas preguntas que son la base de lo que espero que nos ayude. ¿Sí? Vamos a ver, hay un tema que dice cómo lo afrontamos en niños y adolescentes. La típica pregunta, es ¿a qué edad debo empezar a hablarle a mi hijo sobre su condición? Ya, bueno, como obviamente esto inicia desde el momento en que nace el niño, pues ya se detecta esta situación, pues en medida de que va creciendo el niño irá haciendo sus preguntas en función de su edad, en función de cómo él vaya creciendo, qué información le llegue, qué le digan los padres, qué le digan las otras personas que le rodean. Ahí el niño irá haciendo sus preguntas. El problema inicial, más bien creo que es los padres, ¿no? La aceptación de los padres, como tú dijiste, una palabra muy importante que es el duelo, ¿sí? El duelo no solamente se lo vive cuando fallece una persona, existen varios tipos de duelo. Entonces, al haber una situación de una malformación, existe un duelo, sobre todo en la parte estética, porque como vemos, o sea, no en todos los casos también la parte auditiva está perdida por completo, ¿verdad? Que es una de las preocupaciones también mayores de los padres, o sea, si mi hijo puede escuchar o no. Entiendo que también hay soluciones médicas para resolver ese tema en el caso de que sea posible. Entiendo que en algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, lo primordial y lo indispensable es la actitud de los padres ante esta situación. Porque lo que los padres hagan, lo que los padres piensen, lo que los padres digan va a afectar directamente en la reacción del niño hacia su condición. No sé si es correcto. Yo muchas veces les digo a los padres que los niños no nacen con complejos, que los complejos los va generando la familia.
Entonces, no sé si estoy bien o mal en mencionar en eso al inicio. Sí, indudablemente, ¿no? Es la información que el niño va a recibir, las preguntas que va a recibir, de pronto los comentarios. A veces los niños también, los pares, el grupo de pares, son completamente honestos y generalmente no lo hacen con maldad. Entonces, de hecho, que le van a preguntar por qué no tienes oreja o qué te pasó. Entonces, obviamente el niño va a tener que encontrar una respuesta a eso. Ahora, si le preparamos al niño a que el niño esté a la defensiva, obviamente el problema va a ser mayor. Cuando los padres están también a la defensiva, si los padres también lo toman esto con mayor naturalidad posible, ¿no? Porque obviamente entendemos la preocupación que sienten y la angustia que deben tener. Sin embargo, mucho, como dije hace un momento, depende de cómo los padres reaccionen ante esto y, por supuesto, también la familia alrededor. Un tema que yo manejo ahí, creo que va en lo que tú mencionas, es nunca le tapes la oreja a tu hijo. Es decir, alguna vez hubo un evento en Cancún y un psicólogo familiar dijo una frase que yo se la robé. Y les digo siempre a los padres, el niño se aceptará a sí mismo si la familia lo acepta. Creo que es parte de lo que estás trabajando, es decir, el que los padres lo acepten y transmitir esa seguridad al niño en general. Sí, 100%, 100% el mensaje que los padres le den al niño, que los padres le digan, o sea, que le digan que está bien, que es un niño normal, que es un niño que tiene todos sus atributos, porque todos los niños tienen muchísimos atributos, ¿sí? Entonces, una situación, una condición, digamos, física, estética, no le va a minorar a una persona, ¿no? O sea, hay mucha gente con demasiados valores y valías que no necesariamente se han frenado por alguna condición de salud en general o alguna condición. No lo podías decir de mejor manera. El niño nace los primeros 5 años, como conversábamos, el niño no tiene una percepción de valor de microtia, pero a partir de los 5 o 6 años despierta esa realidad y es cuando los niños necesitan posiblemente respuestas. El problema se incrementa, o lo veo mucho generalmente cuando el niño entra ya en el colegio. Y es una de las preguntas que están justo aquí. ¿Cómo le explico a mi hijo de 12 años? Ya es un joven, ya es una persona que tiene una comprensión cabal del tema. ¿Qué es la microtia y cuáles son sus causas? Es la pregunta a la mamá. Exactamente. Bueno, en relación a esto específicamente, pienso que sí se requiere la explicación ya más aterrizada en lo científico, en lo médico del profesional de la salud, para que el niño ya yendo a la adolescencia pueda comprender. O sea, yo pienso que 12 años ya es un niño que ya viene con mucha información antes, ¿no es cierto? Ya hay esa condición, ya está desde que nació, entonces ya en la escuela mismo ya debe haber preguntas de los otros niños, ya debe haber comentarios, ya debe haber incluso, no sé hasta qué punto bromas, que más pienso que se incrementa, sí, a partir de los 12 años ya en el colegio, ¿no? En el colegio también los jóvenes, los adolescentes suelen tener muchas bromas y que esas bromas en algún momento determinado ya puede caer en una situación de bullying, ¿sí? En una situación de lastimarle ya a la persona que está atravesando esa situación. Entonces, lo que podemos hacer con nuestros hijos al preguntar eso, hablarles honestamente, decirles la verdad, si es que hay posibilidades de hacer alguna intervención que realmente desconozco hasta qué punto se puede arreglar eso estéticamente, pero hablarle con las opciones, decirle las opciones, qué opciones hay, decirle las causas que en realidad, si mal no entiendo, no es que hay una causa específica de decir, esta es la causa específica por la cual se da la microtia. Entonces, a la final, como que abrir el abanico de información, hablar el tema con naturalidad, sí, con naturalidad y decir lo que se sabe, lo que se conoce y que si necesita hablar obviamente con alguien más, abrir esa puerta para que el niño pueda expresarse y hablar. Es la parte que siempre les menciono, la importancia de consultar especialistas. Hay muchos médicos, pero no todos tienen la capacidad o la información incluso sobre el tema microtia, causas, condiciones, seguimientos. Veo todo el tiempo, tápale la oreja y con eso lo vas a defender. No, para mí ese es un error, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que resume Dubi en el tema es consulten al especialista, consulten a una persona que conozca del tema y que tenga la capacidad incluso de referirlo. Yo, muchas de las ocasiones, el tema estético lo refiero con
para mi concepto lo mejor, la doctora Balota. El tema psicológico, trabajo en algunos países con grupos, en este caso te invito desde ya a ser parte del equipo, porque se necesita manejar un criterio multi especialista, es decir, trabajar con varios a la vez, ¿no es cierto? Hay un poquito, o hay una palabra que todo el mundo lo menciona, yo lo menciono todo el tiempo, la famosa autoestima. Es decir, el creer en uno mismo, y que creo que es la base al final del problema. Entonces, aquí algunas preguntas se basan en eso y dicen, ¿a qué edad debo buscar ayuda psicológica para mi hijo con microtia? Correcto, sí. En realidad no hay una edad específica, sí, porque puede haber múltiples factores que se desencadenen a lo largo de la vida de una persona. Entonces, puede ser que al principio, en la niñez, pienso que es menos, tal vez visible el hecho, no sé qué tanto. Lo que yo te decía al inicio, los niños no lo toman los primeros 5 años, incluso muchos dicen mi oreja pequeñita, bonita, hasta ese despertar, que es entre los 5 o 6 años. Luego de eso es cuando posiblemente empiezan los problemas, ¿no? Exactamente, que eso a los 5 o 6 años coincide justamente con la entrada a la escuela, ¿no? A la escuela donde niños que probablemente no han visto esa condición. Entonces, de cajón y de inicio, la primera reacción es temor, es miedo, o sea, ¿por qué esta persona está así? ¿Qué le pasó a esta persona? Sí, y básicamente también es el desconocimiento de los mismos adultos, no se diga de los niños o jóvenes o adolescentes que no entienden. Si un adulto no sabe el término, no sabe a qué se refiere, no sabe por qué le ha dado eso, desconocen exactamente la profundidad de la condición, entonces obviamente puede haber muchas ideas que en realidad son erróneas. Entonces, cuando se debe acudir y buscar ayuda es cuando estamos viendo que nuestro hijo tiene una conducta, digamos, estable, común, corriente, que se está manejando en un mismo estándar, digamos así, y ya empezamos a ver cosas diferentes, o sea, reacciona de pronto con agresividad, de pronto está triste, de pronto no quiere irse a la escuela, no quiere relacionarse con los otros niños, no quiere hablar. Entonces, cualquier cambio que pueda resultar significativo en la vida de cualquier niño, ni se diga cuando hay condiciones así, hay que estar atentos, tenemos que estar alertas a poderle ofrecer y preguntarle sobre todo cómo está, qué le está pasando, qué le está sucediendo, que evite sentirse solo. Aquí estamos para acompañarte, para respaldarte, para apoyarte, y haces que vemos que se nos va de las manos y los papás no podemos ayudarle al niño a resolver, pues hay que buscar ayuda. Perfecto. Bueno, aquí la pregunta que va dice respecto al microtia, pero yo creo que es en general, ¿cómo puede afectar psicológicamente la microtia o cualquier malformación a un niño o a los niños en general? Sí, básicamente a los niños en general o el problema de la microtia se puede dar, más aún con esta condición, sí se puede dar problemas de autoestima, ¿no? Al verse el niño que tiene esta condición, puede él interpretar que hay algo malo en él, cuando en realidad sabemos que, por decir así, no es algo demasiadamente grave como otros problemas en la salud, ¿no es cierto? Donde hay niños que de pronto son desvalidos y no pueden valerse por sí mismos. Un niño con microtia básicamente puede valerse por sí mismo en la mayoría de sus ámbitos, ¿no? Entonces, básicamente es de la autoestima, cuando sobre todo ha habido burlas, ha habido bullying, cuando los padres no han aceptado. Eso sí es un llamado de atención para los padres, pero radical, porque si los padres no aceptan la condición, no esperen que su hijo acepte la condición. O sea, eso va a ser literalmente imposible. Entonces se daña la autoestima, puede haber ansiedad social, ya sobre todo yendo a la adolescencia, porque obviamente hay los otros niños que de pronto no le incluyen en el grupo. También cuando haya problemas auditivos puede el niño aislarse. Si el niño o el adolescente puede aislarse porque de pronto no escucha las instrucciones, no escucha lo que le están diciendo, lo que se habla en la clase, lo que se conversa en grupo, entonces eso también puede provocar un tipo de aislamiento. Y en casos obviamente mayores, pues ya puede haber también depresión, tristeza sobre su situación, ¿no? Es parte de lo que les menciono a los padres. El tema auditivo condiciona parte del desarrollo. Es decir, si el niño ya tiene lo que
tú mencionas, tiene un problema estético y sobre eso le sumamos el tema auditivo. No entiendo, no escucho, me tienen que repetir, sumas inconvenientes. Te había hecho un comentario y muchos de los que me siguen lo saben que mi cuñado tiene microtia. Y no hay persona con más autoestima que él. Como se dice, en son de broma, se casó con mi hermana. Entonces, es bueno el tema. Pero yo siempre lo uso a él de ejemplo, en el sentido de que cuando yo empecé a trabajar con microtia hace ya 15 o más años, yo le pregunté a él, ¿cómo hiciste tú el tema del famoso bullying en el colegio? ¿Cómo lo pasaste? Y él dijo una frase simple, dice, mira hermano, el bullying se acabó al primer puñetazo. Y la pregunta va en eso, es decir, mucha gente piensa que la agresividad o ser agresivo puede mejorar el tema. Más bien, yo lo veo como una forma de marcar un punto de respeto. Es decir, el bullying se da porque hay un niño que tiene o se siente más poderoso que otro y lo supera. Si el niño que tiene esta deficiencia simplemente se da cuenta del tema y lo para, el tema se detiene ahí. Más o menos es así el asunto, ¿no? Sí, dependería mucho de las condiciones. Tal vez estamos hablando de un ámbito donde hay solo varones en la escuela, entonces obviamente se agudiza o se empeora la situación. Si de pronto en un espacio ya mixto puede ser que esa tal vez no sea en ningún caso pienso que podría ser la opción más adecuada, no. Porque obviamente la violencia trae violencia, pero también si el niño no aprende a defenderse, van a trapear el piso con él, perdón la expresión, claro. Pero sí tiene que aprender también a defenderse. Nosotros personalmente les aconsejo a los padres, no sé si es correcto, bueno, creo que sí, colocarlos en deportes de autodefensa, es decir, boxeo, karate de manera temprana. Primero porque un karateca nunca pega por sí mismo, se defiende. Correcto. Entonces eso pienso que ayuda en el tema de la autoestima, que es la base de todo el problema en general, ¿no es cierto? Siguiendo en el tema de la autoestima y en el tema escolar, ya hablamos del tema de adaptación a la escuela, mi hijo está preocupado por su aspecto físico. Volvemos nuevamente. ¿Cómo puedo aconsejarle si él quisiera cambiar su aspecto? Y aquí te hago un paréntesis porque tú hablabas del tema de la cirugía. Sí hay soluciones quirúrgicas, ¿sí? Pero lastimosamente en Latinoamérica, al momento solo hay 2 médicos que operan microtia. 2 médicos que operan microtia con resultados como deberían ser. El resto, y lo digo así, son personas que empiezan a practicar o intentan hacerlo con resultados que no son los adecuados. Y lo he visto. El golpe emocional de un niño con microtia, que le operan y le ofrecen que va a salir con su oreja normal y sale con un desastre peor a su oreja, el golpe emocional es muchísimo más grave. Entonces, parte del protocolo que tiene Fernanda, hablo de la doctora Balota, ella opera a los niños sobre los 10 años de edad. ¿Por qué? Porque ella dice quien debe tomar la decisión es el niño, no los padres. ¿Sí? Es decir, el niño a los 10 años ya tiene la capacidad y todo el conocimiento que tú mencionabas de todas las posibilidades y riesgos y todo, para tomar él una decisión sobre cambiar su aspecto. Sin embargo, ¿cómo puede el padre ayudarlo a tomar esa decisión? Es decir, ¿cómo lo enfocaría en el tema? O sea, pienso que lo que tiene que hacer el padre primero es mostrarse abierto y sobre todo también si hay la posibilidad, ¿no? Porque no siempre puede haber también la posibilidad hasta financiera. Sí, y tal vez ahí tomo tus palabras. Uno de los problemas en Latinoamérica es el costo. Mucha gente nos dice que las cirugías son inalcanzables, pues no le operes, porque las cirugías gratuitas son las peores, porque justamente causan todos estos desastres que los veo todo el tiempo. Y les digo a los padres, arreglar un desastre gratuito es muchísimo más costoso que la cirugía inicial. Entonces, enfoquémonos, yo lo manejo tal vez, no sé, bien o mal, enfoquémonos en que el niño no quiera operarse, para evitar el tema financiero y evitar la posibilidad de caer con brigadas médicas, ya vienen los de aquí, ya vienen los de allá a operar gratuitamente y terminar con niños con muchos más problemas. ¿Sí? Correcto, sí. Entonces pienso que para eso sí, obviamente los padres tienen que estar de acuerdo, eso también es muy importante porque ves, papá está de acuerdo, mamá no está de acuerdo. Y lo veo. Y si los papás no están de acuerdo, también se convierte en un conflicto mayor. Entonces, estando los padres con un solo discurso, pueden también al niño darle toda la información que en función de su edad el niño pueda recibir. No le van a estar diciendo al niño, esto cuesta tanto, o de dónde vamos a sacar, o hacer que el niño asuma responsabilidades que no le corresponden. Pero sí en cuanto a su decisión, a entender también que es un proceso médico quirúrgico que obviamente va
a tal vez haber dolor, va a tener que tener cuidados, va a tener que tener restricciones hasta que ya todo el proceso esté cubierto. Entonces, 100% es necesario que también si haya la voluntad del niño, ¿no? De decir, ok, yo quiero dar este paso. Porque si el niño no quiere dar ese paso, obviamente lo más lógico es no exigirle que lo haga. Y yo he visto casos en que los padres quieren la cirugía y el niño no la quiere. Tuve una chica en Quito de 12 años que decía, yo no quiero operarme. Y el papá insistía en que sí, pero es que no. Pero yo no quiero operarme. Y ese era el tema. Bueno, hemos conversado un poco el tema desde el punto de vista de la familia y el punto de vista del niño, que es obvio, la familia lo tiene que manejar. Pero hay el mundo, o ya mejor dicho, cuando el niño entra al mundo de la escuela, que es otra situación. Nosotros podemos controlar muchas veces, sí o no, bien o mal, el tema en casa, pero cómo manejar el tema de la escuela y el tema social. Entonces ahí vienen algunas preguntas sobre este tema. Realmente desconozco la primera y tal vez me guíes. ¿Algún protocolo de manejo de situaciones en el entorno escolar similares a los que existen para el TEA? TEA es trastornos del espectro autista. Es decir, no sé si en Ecuador hay alguna regulación que maneje el tema inclusión, básicamente es inclusión. Sí, o sea, como tema inclusión realmente, de hecho, debe haber. El tema específico, así como microtia en sí, no creo que lo haya en realidad. Y eso ya recae en el ámbito ya de la educación como tal. Entonces yo entiendo que el Ministerio de Educación debe tener también directrices, debe haber guías, debe haber recomendaciones, ¿no es cierto? Sí, para eso la digo, aquí en inclusión. Ecuador sí, porque hace, ¿qué será? Unos 12 o 13 años que empezó el tema del programa de discapacidades. Esto involucró mucho el tema de la integración en Ecuador. Lastimosamente no es lo mismo en otros lados. Y ahí vamos al tema, o la siguiente pregunta. Porque hay muchos profesores que no les gusta involucrarse en el tema de niños con discapacidades. Más aún si son niños que utilizan audífonos, vibradores óseos, implantes cocleares. No quieren tener la responsabilidad de los equipos, las situaciones. Y entra a lo que dice la pregunta. ¿Qué puedo hacer en la escuela? ¿O qué puedo hacer si en la escuela los niños son crueles y no hay empatía por parte del profesor? Es decir, el niño con microtia no puede reclamar o no puede pedir apoyo o ayuda. ¿Qué se hace en ese tema? Bueno, en ese caso lo que se recomienda es obviamente presentar los pedidos de ayuda, de apoyo, de cambio de las condiciones para el niño vía escrito, ¿sí? Porque no solamente es coger y hablar con los profesores o dirigirse a los maestros, sino también ir llevando un registro. Porque a veces cuando no se da paso y no se da paso y no se da paso, el padre de familia hasta legalmente puede mostrar y decir se pidió, se solicitó en tal fecha, se solicitó en tal otra, se solicitó en tal otra, y esto ha venido siendo recurrente y no se ha dado solución al problema. Entonces una de las recomendaciones es eso, ¿no? O sea, llevar un registro de los pedidos de apoyo o de ayuda en base al derecho del niño, porque el niño tiene sus derechos. Entonces, primero eso, ¿no? Llevar un registro. Luego, sí es importante que quiera que no, yo sí pienso que las personas que atravesamos cualquier tipo de problema somos los que de una u otra forma más nos enteramos del asunto, más sabemos, más manejamos. Entonces, son los llamados también a transmitir el mensaje a la institución, a decir, a dar a buscar algún profesional que dé una conferencia, que dé una charla, primero a los maestros, ¿no? Que ellos son los primeros, los que van a guiar al resto digamos así, a los estudiantes. Entonces, buscar esa sensibilización sobre el tema, conocimiento sobre el tema, para que la gente no piense en algún caso que es contagioso o que hay alguna connotación mayor. Entonces, trabajar en conjunto con la institución educativa es lo primero, ¿no? Lo primero, donde el padre sí tiene que tener una voz activa y firme para garantizar que su hijo esté bien y esté en un ambiente seguro. Perfecto. En la parte esa que mencionas, en México he tenido la oportunidad, me han invitado en 2 ocasiones a hablar ante los profesores, no ante los padres, ante los profesores sobre la situación de microtia y discapacidad auditiva en niños, y nos ha ido bien. Solo lo hemos hecho en México, pero creo que es un tema que podríamos abarcar, el tratar de informar más a la familia. Volvemos al tema, la falta de información. Siguiendo en el asunto, dice, bueno, discriminación, lo ven mal, ¿cómo lidiar con preguntas incómodas sobre la microtia de mi hijo? Es decir, que me pregunten qué pasó. Sí,
Una de las preguntas más incómodas que creo que va a haber, sobre todo más, pienso que ha de ser más relacionada a la madre. O sea, ¿qué hiciste en la gestación? ¿Qué pasó? ¿Qué te tomaste? ¿Por qué no te cuidaste? O sea, de hecho que hay gente bastante imprudente, sí, que obviamente desconoce del tema, y gente también, aparte de imprudente, curiosa, y finalmente la malintencionada, ¿no? Que no todo el mundo es así, pero sí puede haber ese tipo de personas que caigan en eso, ¿no? Sí, ahí Sí. tomo tal vez tus palabras. En Perú es muy frecuente. Ya. En Perú, generalmente, bueno, la sociedad latinoamericana es muy machista y Perú marca mucho el tema del machismo. Y es típico, la madre es la que llega con la cabeza baja, con un sentimiento de culpa muy cargado, de qué hice mal. O sea, qué no hice o qué hice, qué tomé o qué no tomé. Yo tenía una mamá que decía, no, es que es mi culpa porque yo trabajo en la Coca-Cola. Entonces, imagínense los químicos de eso. Siempre es culpa de ellos. Y una de las cosas que a veces trato de lidiar es quitarles ese sentimiento de culpa, es decir, no tienes nada que ver en el tema. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí ese mensaje, justo lo que tomaste ahora, es importante a las mamás. No es culpa de nadie, es una situación que se presenta sin poderla predecir, sin poderla evitar. Nadie tiene la culpa. Así es, sí. Entonces, una de las cosas que debemos aterrizar básicamente en esto es justamente que la madre y el padre se trabajen en esta situación, y justamente eliminar la ignorancia de creer que porque la mujer hizo X, Y o Z cosa, hay esta condición. Por un lado. Por otro lado, es importante conservar la calma. Yo sé que a veces puede ser difícil, sobre todo si hay personas muy intensas en sus comentarios y les vemos malintencionados. Entonces, conservar la calma va a hacer que primero el niño está observando todo lo que sus padres hacen. El padre puede hablar lo que sea, pero como dicen, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. O sea, el ejemplo definitivamente es radical en esto. Entonces, es súper importante que el padre pueda reaccionar de una forma asertiva ante cualquier comentario o pregunta. Se puede responder de la forma más breve, ¿no es cierto? Es decir, sí, es esta condición, informar de pronto si es que es posible educarle a la persona, porque obviamente si preguntas porque ignora el tema, porque desconoce, porque no sabe de qué se trata, en su mayoría, ¿no es cierto? Entonces podemos también de cierta forma educar si es que quiere la persona hacerlo. Caso contrario, decir no quiero hablar del tema. Y sobre todo algo que es importantísimo en la vida es evitar tomarse a personal, ¿sí? Una de las herramientas que le puede ayudar a la persona es, por ejemplo, leer el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, es mexicano, tolteca. Entonces él habla justamente del segundo acuerdo, es no tomarse a personal las cosas. O sea, si una persona pregunta, generalmente es por desconocimiento o es por miedo. Sí, por miedo a que me pase, por miedo a que le pase a mi nuera que está embarazada, por miedo a que le pase a mi cuñada. Entonces, puede haber muchas cosas ahí en juego, pero no necesariamente a la persona le conviene coger eso y llevarse y hacerse un problema de eso, porque se va a amargar la vida. ¿Cuántas veces en la vida le van a ir preguntando a lo largo de la historia de una persona qué le pasó, por qué le pasó? Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué amargarse la vida entendiendo más bien que las personas hacen y dan lo que tienen, y más no llevarme eso a mi corazón y arruinarme mi día? Perfecto. Estamos con el niño está en el colegio, se hicieron bien o malas cosas, no sé, pero el niño es introvertido. La pregunta dice, si mi niño a veces se cohíbe, es tímido en el colegio, ¿cómo lo ayudo a ser más extrovertido? Pregunta difícil. Sí, porque a ver, primero la introversión y la extroversión se hereda. No es algo que el niño porque tiene microtia es introvertido o se volvió introvertido, no. Las personas, somos algunas personas introvertidas, son algunas personas extrovertidas. Entonces, eso no depende de la condición. Ahora, que la condición podría empeorar la situación, sí lo podría hacer también. Entonces, que los padres puedan ayudarle a ese joven a volverse más extrovertido realmente es bastante complicado. Ahí habría que buscar un poquito de ayuda profesional, porque el padre no va a poder apoyarle al niño. ¿Para qué? Para que el niño hable más, para que el niño se exprese más, para que el padre le puede decir a su hijo, sí, pero el niño a la final optará si ve válida o no válida
lo que el padre le está diciendo, porque incluso puede sentirse presionado por el padre para que el niño cambie su forma de reaccionar o de comportarse o de relacionarse con su entorno. Entonces tampoco es conveniente. Tiene presión en el colegio, tiene presión en la casa, entonces tenemos un niño demasiadamente presionado. Entonces ahí sí ya habría que buscar ayuda profesional. Y justamente entra al siguiente tema, que es básicamente eso. Los aspectos psicológicos de la microtia en los jóvenes y cómo le afecta en la adolescencia, que creo que ya lo has ido explicando en el transcurso, pero podríamos mencionar algo al final del adolescente con microtia. Sí, o sea, básicamente si hacemos un trabajo desde el inicio de los padres de hacer el duelo, de aceptar la condición y de hacerle ese niño que no se tape, que no... O sea, no obligarle tampoco, eso es algo importante, o sea, inspirarle para que no lo haga, sí, pero no obligarle a que se tape o a que no se tape, sino inspirarle y decirle que no pasa nada, que es solamente un rasgo, así como otras personas tienen de pronto una pierna más larga que la otra, otras personas tienen el ojo más grande que el otro, o sea, obviamente es una situación más visible, ¿no es cierto? Y peor para las personas que son visibles, es más acentuado este tema. Pero si hemos hecho un buen trabajo desde que son niños, desde que los padres han aceptado, desde que son niños, han ido a la escuela, pienso que en la adolescencia el niño, el joven, el adolescente va a poder afrontar de mejor forma esta situación. Perfecto. Estamos ya por terminar, nos faltan 2 temas. Conciencia y preparación. Nace el niño, creo que ya lo habíamos conversado, por una pregunta dice, mi hijo aún es bebé. ¿Qué herramientas le tengo que dar para crearle seguridad en sí mismo? O en sí mismo, parece que manera. Evitar sobreprotegerle. Eso es súper importante en este tema porque cuando sobreprotegemos a los niños, incluso a niños en condiciones comunes, sí, los padres a veces sobreprotegen y yo he visto con mis propios ojos que terminan discapacitando al niño, un niño completamente normal. Entonces, peor con una condición, si le vamos a sobreproteger, si no le vamos a permitir que haga las cosas, si vamos a estarle cuidando de absolutamente todo, defendiéndole, saliendo con bandera desplegada en defensa del niño, también dejar que el niño resuelva sus cosas, sus pequeñas cositas, que el niño también vaya resolviendo, porque el niño no le va a tener a papá y a mamá todo el tiempo al lado. Es la sensación de pena, y lo oigo todo el tiempo, es que pobrecito con la orejita así encima. No encima nada, es un niño normal. Sí. Es más o menos el tema, ¿no? Sí, todo depende cómo los padres le miren a ese niño. Entonces eso es de vital importancia, que los padres se cuiden mucho de sobreproteger. Claro. El tema del lenguaje va mucho con eso. Yo les digo muchas veces, y a algunos abuelos, es que él es el rey o la reina de la casa, y lastimosamente se lo creen. ¿En qué sentido? Que el rey solo levanta el dedo y ya, toma. Entonces el retraso del lenguaje asociado a la sordera y todo lo que vamos es mucho más marcado en niños con microtia, justamente por el tema de la sobreprotección. Correcto. Avisan todo con el dedito. Sí, no, y él toma. Entonces, ¿para qué vamos? ¿No? Así Y es. ahí vamos creciendo, va el niño y viene el tema. ¿Qué trastornos de conducta pueden ir relacionados a microtia? Trastornos de conducta en sí, o sea, podría haber, como decíamos anteriormente, puede haber agresividad, puede haber falta de cumplimiento con las cosas, puede haber rebeldía, también puede haber, como decíamos, baja autoestima, ansiedad social, no me puedo relacionar con los demás porque me siento mal, porque alguien le tuvo que haber dicho de alguna manera que no estaba bien o que no estaba el chico normal o lo que sea. Entonces eso le genera ansiedad, no me van a aceptar, ¿qué van a decir de mí? La ansiedad siempre es exceso de pensamientos de futuro. Entonces al relacionarse con otras personas es justamente eso, ¿qué van a decir de mí? Ya me van a decir algo, o peor, ya si hay bullying y esas cosas ni se diga, ¿no es cierto? Eso tenemos que parar, pero radicalmente, y actuar inmediatamente si se diera el caso, ¿no es cierto? Y depresión, también estar súper atentos a los cambios de conducta del niño, de sus reacciones, de su estado de ánimo. Si antes hacía X cosas y luego ahora ya no lo hace, hay que estar atentos. Ahora, en la adolescencia sí se complica, porque en la adolescencia de por sí ya hay cambios, de por sí los jóvenes se aíslan, de por sí con su cuerpo ya se sienten inseguros. Entonces no se diga con una condición, es un grano más para que ese niño o niña adolescente pudiera, porque no todos los casos, pudiera sentirse en desventaja o mal. Hay 2 temas ahí que van de parte o de la mano con el tema auditivo. El famoso déficit de atención y síndrome de hiperactividad.
que sí lo veo con frecuencia en muchos de los niños con microtia. Y yo lo asocio justamente al tema auditivo. Tuve un caso aquí en Cuenca, una mamá que me decía, doctor, le pusimos el vibrador y fue como haberle puesto un switch, como haberle apagado el switch. El niño se tranquilizó. En parte es por la facilidad que tienen para perder interés en algo al no escuchar de manera adecuada. Entonces, no sé si has manejado un poco el tema de la hiperactividad o déficit de atención. Sí, sí se maneja, y más se maneja en el ámbito psicopedagógico y psicológico, sí, pero más, un poquito más en el psicopedagógico, en trabajar en atención, en concentración en los niños para que puedan rendir mejor en sus actividades escolares. Obviamente necesita tener sus sentidos al 100%, que es parte de la recomendación del tema tema auditivo, que ahora es mucho más marcado que antes. Les digo siempre, el tema escolar, las escuelas son más ruidosas, los profesores son menos exigentes y los niños con microtia tienen más dificultades por el tema auditivo. Más sensibilidad también. Tenía un paciente que decía que él escucha mucho ruido, que gritan mucho en el aula. El problema es que el cerebro procesa información para filtrar ruidos de fondo versus lo que me interesa basado en los dos oídos. Al tener un solo oído, el cerebro, en este caso el niño, no puede discriminar qué es lo que me interesa. Entonces los ruidos fuertes para muchos de ellos son molestosos y llegando a causar inconvenientes. Es parte del tema de procesamiento auditivo que hay por el tema de la falta de audición. Esta pregunta es una de las que te comenté justamente al inicio. ¿Es necesario que mi hijo con microtia muestre su oreja? Dice, ya que él tiene el cabello largo. Yo te había comentado que mi primera recomendación a los padres era nunca le tapes la oreja, porque eso va a condicionar justamente que pase esto. Sí. Ahora, cuando son niños es más manejable el corte de cabello y todo lo demás. Pero ya en la adolescencia ya se complica. Pero si tengo al niño que desde pequeño, lo que yo decía en Perú, cuando yo fui a Perú hace ya casi 9 años, la primera vez, yo sabía que venía un niño con microtia a 2 cuadras. Incluso tengo una anécdota, tengo una foto de 4 niños con microtia, de 4 familias diferentes y parecen hermanos. Todos tienen el mismo corte de cabello, era el corte microtia que decía yo en Perú. Entonces, claro, eran chiquitos que desde pequeños crecían con el cabello largo y llegan a adolescentes, es imposible que le cortes el cabello. Claro, pero si desde pequeño le tienes con la oreja descubierta, es menos probable que él tienda a tener el cabello largo. Y que se autoacepte y que se mire al espejo todo el tiempo y acepte su realidad. Y en el periodo de duelo, que la familia acepte. Verlo todos los días los va a ayudar a aceptar esa situación. Completamente, ¿No es cierto? Como padre, ¿dónde obtener información para hablarle a mi hija sobre condición? Bueno, para eso estamos aquí. Tenemos mi página, tenemos mis redes sociales, Microtia Latinoamérica, mi grupo de profesionales. Estamos en varios países en este momento donde podemos trabajar en la situación. Bueno, para ir terminando, vamos a lo que es los grupos de apoyo. Estábamos hablando un poquito sobre la necesidad, mejor dicho, muchos padres de familia se juntan y forman grupos de apoyo para otros padres con microtia. Lo he visto todo el tiempo y me encanta porque en varios países se van formando los famosos grupos de microtia Ecuador, microtia Perú. Es eso, un conjunto de padres que van juntando sus experiencias para tratar de ayudar al resto. ¿Qué tan importante es esto o cómo lo consideras desde el punto de vista psicológico? Completamente importante que podamos reunirnos entre varias personas que estamos teniendo una misma problemática. Porque quiera que no, habrá unas personas más avanzadas y vieron cómo resolvieron algunas cosas, habrá otras personas que recién están llegando, entonces pueden ser acompañadas de las personas que ya han avanzado en su proceso de aceptación, en su proceso de duelo, en el proceso de que el niño va creciendo y vienen otras necesidades. O sea, en sí, a un niño en condiciones normales, por decir así, ya tenemos desafíos. No se diga con ciertas cosas que a veces nos pasa en la vida como esta condición. Entonces, si podemos hacer grupos y reunirnos y compartir experiencias, pues obviamente es muy enriquecedor para las personas. Perfecto. Y dentro de los grupos de microtia, ahí les vamos a poner el link. En Facebook hay un grupo que se llama Microtia, Autoestima, Emociones y Apoyo. Está creciendo, ya van más de 1,200 miembros. Es un grupo que inicialmente se formó en Bolivia, si mal no estoy, pero que ya abarca muchas familias y vale la pena pertenecerlo a eso. Yo no estoy dentro del grupo porque es un ámbito que no lo manejo como tal. Sí, yo me encargo de la parte auditiva, pero vale la pena para los padres estar ahí y entre, como dice Dubi, entre todos hacer un conjunto para apoyar a sus hijos. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje darías a la gente?
El mensaje final, que amen a sus niños con toda su alma y les expresen y les hagan sentirse queridos y amados y completos. Sí, a la final pienso yo que hay muchas condiciones en la vida que nos pasa a las personas y es importante pues considerar esto, ni se diga hacia un niño, expresarle el afecto, el cariño, el amor sin sobreproteger, por favor, eso que quede subrayado este día, ¿no es cierto? Que evitemos sobreprotegerles a los niños. Sí, y amarles, cuidarles, estar ahí, apoyarles, pero también permitirles que se batan por ellos mismos, que hagan las cosas por ellos mismos, sí, porque a la final eso les va a hacer crecer y hacer poder desenvolverse en su ambiente escolar, luego ya será el colegio, luego será la universidad, luego será el ámbito laboral y familiar. Entonces es importante que le demos la oportunidad a ese niño también que pueda valerse por sí mismo sin dejarle solo y que él sepa que siempre puede acudir a sus papás por ayuda. Hay una frase que yo les sé decir a mis pacientes o a los padres: el exceso de cariño a veces es tan perjudicial como la falta del mismo. Justamente el tema de la sobreprotección. Bueno, amigos, para cerrar el segundo capítulo, gracias, Dubi, ha sido súper entretenido y creo que has dado en el clavo en muchas de los aspectos que veo en la consulta diaria con la gente. Seguro la gente te va a buscar, así que si puedes invitarles a tus redes, si tienes Facebook o me das la información, lo pasamos, porque la gente te va a buscar. Y te agradezco de verdad, espero tenerte alguna vez de nuevo. Claro que sí, con mucho gusto. Y amigos, vamos preparando el tercero. ¿Qué les parece si hablamos sobre los famosos vibradores óseos? Creo que es un tema que vale tocarlo para tener un poco más clara qué es lo que hace un vibrador, los modelos y todo. Lo vamos a trabajar así en el siguiente. Gracias.